La Comisión Federal de Competencia sancionó con 11.989 millones de pesos a Telcel por reincidir en prácticas monopólicas ligadas con el marcado de terminación de llamadas en su red de telefonía móvil. Telcel incrementó los costos de sus competidores al imponerles una tarifa de interconexión superior a la que la misma empresa aplica en las llamadas de su propia red, e incluso superior a los precios finales que cobraba a sus usuarios. De esta forma, según la Comisión Federal de Competencia, abusa de su poder sustancial de mercado para desplazar indebidamente a sus competidores. La COFECO afirma que con ello afecta el proceso de competencia en los mercados de telefonía fija y móvil en perjuicio de los consumidores. La Comisión dio un plazo de 30 días para que Telcel presente una propuesta de cumplimiento de la resolución que asegure que se corrija o se suprima la práctica y se elimina el daño al proceso de competencia a los consumidores. Y para platicar de este tema, de esta multa, está con nosotros, como todos los martes, Denise Dresser. Denise, buenas noches. Hola, buenas noches. Y también está con nosotros Ernesto Piedras. Ernesto, bienvenido. Javier, Denise, buenas noches. Denise, ¿qué decir de esta multa? ¿No ves mi cara de felicidad? Te veo sonriente, Mi cara de felicidad como consumidora, como defensora de los derechos de los consumidores, como ciudadana, como alguien que lleva más de 5 años escribiendo sobre el perjuicio que ha provocado a la economía mexicana, al ámbito de las telecomunicaciones, la dominancia de Telcel, el traspaso masivo de riqueza de los bolsillos de los consumidores a las arcas de Telcel. Y cuando vi que la COFECO finalmente se atrevió a imponer esta multa, yo creo que salté de felicidad, porque pensé, al fin una autoridad regulatoria actúa como debió haber actuado desde hace mucho tiempo. O sea, es una multa que llega de manera tardía, es una multa que llega después de años de críticas internacionales de organismos respetados, la OCDE, el Banco Mundial, el Foro Económico de Davos, refiriéndose a ese enorme cuello de botella que tiene la economía mexicana, que es el precio de sus telecomunicaciones. Y ¿cuándo fue la privatización de Teléfonos de México? 1990. No, 1990. Bueno, ¿cuánto tiempo llevamos en esta situación? Años en los que el gobierno mexicano debió haber actuado en nombre del consumidor, en nombre de un capitalismo de terreno nivelado de juego, en favor de la competencia, y se ha abstenido. Entonces yo aprecio que finalmente la COFECO haya intervenido, haya sancionado comportamientos que los consumidores sabíamos que ocurrían en términos de los pagos que hacíamos mensualmente por servicios que en otros países son mucho más baratos. Y yo siempre he dicho que hay quienes en México no les ha preocupado esta dominancia de Telcel, esta dominancia de Telmex, que no les ha preocupado el enorme peso que tiene Carlos Slim en la economía mexicana, que lo comparan con dicen es el Bill Gates mexicano, ¿no? Y que siempre me ha parecido un contraste, una comparación equívoca por la manera en la que se han construido ambas fortunas. Creo que en el caso del señor Slim, como lo señaló hace un par de años el Financial Times, para ser tan rico como él hay que estar en un sector protegido con pésima regulación. En Estados Unidos Bill Gates, digamos que era como una barracuda nadando en el río Mississippi, y el gobierno era un enorme yate supervisando que otras barracudas igualmente competitivas nadaran en condiciones de igualdad. Lo que yo he dicho de Carlos Slim hasta el día de hoy es que él ha sido una ballena en el lago de Chapultepec y el gobierno de México ha sido una chinampa. Entonces agradezco que finalmente la COFECO abandone su posición histórica, tradicional de chinampa e intervenga en nombre de los consumidores de México. Ernesto, ¿qué decir de esta multa? Varias cosas podemos decir. A ver, esto, como dice Denise, no es un tema, porque a muchos les parecería que es un tema inventado. ¿Por qué no discutíamos hace 5 y 15 años el tema?
En México, yo agregaría, porque hace 15 y 20 fueron sancionados AT&T por lo mismo, British Telecom por lo mismo. Y multas mucho mayores que esta. Mucho mayores. Entonces, no es un tema inventado, nada más que teníamos esos pendientes que describes, Denise. Hoy están aquí, démosles la bienvenida. El modelo óptimo de operación de un sector, de una sociedad, de un país, no es la sanción. Lo ideal no es multarte por pasarte un alto, lo ideal es que los ciudadanos nos detengamos en la esquina, incurrimos en costos muy altos, pero aquí hay una empresa y dos empresas que, fíjate, decía Denise, 20 años, que 20 años no es nada, parecería un tango, 20 años de competencia y no tenemos ni 10 puntos de competencia. Sería más fácil meter reversa y regresar a un monopolio gubernamental o privado, pero aquí están estas acciones. ¿Y a quién nos debe importar? A la sociedad, a la autoridad, a las empresas, pero a los consumidores, ¿sí? Cobertura, calidad y precio son pésimos en México. No es que seamos pésimos para conectar cables o transmitir señales, es que no hemos construido este sistema que en el resto del mundo funciona mucho mejor. Esa cobertura, calidad y precio se derivan de la competencia y hoy lo que hay es una sanción por mejorar competencia, no es un golpe personal ni de nombre de empresa. No, es por prácticas que coartan la competencia, que elevan las barreras de entrada, que le colocan costos a los competidores, que hacen que el negocio sea muy difícil para otros jugadores. O sea, el señor Slim siempre ha insistido en que él no es un monopolista y de hecho tú trajiste aquí una gráfica que podemos verla. es la que nos pueden poner la sí, gráfica, tenemos una gráfica precisamente claro, de eso. pero él siempre la presenta también en estos términos diciendo, yo no soy un monopolista, hay competencia. El único problema es que él ocupa todo este pedazo del pastel y la competencia está constreñida a este pedacito donde con las tarifas de interconexión les cuesta a estos chiquitos muchísimo trabajo contender de manera equitativa con el grande que tiene que ha tenido una serie de privilegios, de protección, de captura regulatoria a lo largo de los años, llevando a una situación terrible para los consumidores de México y terrible, yo diría, para, más allá de los consumidores, para la situación competitiva del país. Yo le llamaría aquí el efecto Pac-Man. Parecería que ese 70 o más % del mercado se está comiendo a la competencia. No es posible que empresas que son exitosas en el resto del mundo... Y que compiten en el resto del mundo no quieran competir en su propio país. Pero no es posible que con la misma tecnología, las mismas empresas, el mercado esté tan concentrado. Regreso a tu punto, reitero, entonces es la regulación, es la falta de acción y la falta de decisión por las razones que ahora mucha gente diría aquí quien ha hecho mal las cosas es el gobierno, el regulador, ¿ok? Es el gobierno, pero sin duda, o sea, yo recuerdo en una conversación memorable con el señor Slim hace unos años cuando me invitó a tomar un café y él me dijo con razón, Denise, pues tú me estás exigiendo que yo ceda un cacho de mi mercado, lo cual a él no le corresponde. Él tiene la obligación fiduciaria al frente de una compañía que se cotiza en la bolsa de ganar la mayor cantidad de dinero posible para sus accionistas. La responsabilidad regulatoria aquí, la falla fundamental ha sido del gobierno mexicano y bueno, tampoco hay que exonerar al señor Slim, que cada vez que hay una decisión regulatoria se ampara, lleva todo a tribunales. ¿Va a pasar eso ahora? ¿Va a haber un largo pleito legal? Sin duda, porque él ya ha dominado la estrategia de taclear, bloquear, posponer, ganar tiempo, esperar a que se acabe el sexenio y luego renegociar la situación con el presidente entrante, ¿o no? Definitivamente, cada día, cada minuto de la operación del Grupo Carso vale decenas de millones de pesos y de dólares. Otro tema que a mí me parece que ha sacudido es el monto de la sanción, 12,000 millones de pesos, en números redondos, 1,000 millones de dólares. Y la pregunta ¿es esto proporcional? Otra vez, los montos han estado ahí, pero miren, yo hice un ejercicio en el que encontraba que el mismo fenómeno de violación reiterada, porque dice la COFECO, es que lo has venido haciendo por mucho tiempo,
Si esto se estuviera sancionando en Brasil, no serían 1.000 millones de dólares, serían 3.500 millones de dólares, 3,5 veces. El 30% de sus ventas globales. Aquí equivale a tan solo el 10%, que es lo máximo que la autoridad puede cobrar en México en este momento. Y si esto hubiera tenido lugar en la Unión Europea, hubieran sido 6.000 millones de dólares. O sea, es un sector de grandes números, de desproporciones. Al común de los mortales nos suena desmesurado, pero son los números que se manejan. Pongo otra dimensión cuantitativa. Es una 16ª parte de los ingresos de la empresa. Si pensamos en términos personales, si yo perdiera una 16ª parte de mis ingresos anuales, me afectaría, pero no me saca de mi casa, no me saca a los hijos del colegio. Sí es una llamada de atención, pero yo insisto, debe ser una llamada de atención para así tener competencia. Nuestro objetivo no debe ser estar sancionando. Y aquí no es una cuestión personal, no es una cuestión de revanchismo. Yo creo que el señor Slim debe ser un excelente padre, amigo, empresario, con una gran capacidad de detectar oportunidades de inversión. Todo eso no lo niego. Pero aquí ha habido un efecto muy perverso sobre la economía mexicana, sobre todo cuando ves los nudos que estrangulan el crecimiento. O sea, llevamos creciendo tan solo 1.5% promedio anualmente los últimos 15 años. ¿Por qué? ¿Qué nos está pasando? Pues vean los nudos en sectores clave para el desarrollo de cualquier país: servicios financieros, energía, transporte y telecomunicaciones. Y recuerdo también en esa conversación con el señor Slim, me decía: Denise, ¿por qué estás tan obsesionada con la competencia? Y así, como que me rasqué la cabeza bueno, pues a ver, porque tiende a generar mejores productos a precios más baratos para los consumidores en todo el planeta. Pero él me decía: ¿qué tiene de malo ser consumidor en México? Yo te vendo una taza de café por 25 pesos en Sanborns, servido por una señorita vestida con un traje regional muy bonito. ¿Por qué te quejas? Tienes grandes beneficios como consumidor, como sugiriendo que no es necesaria la competencia para generar buenos productos en el país, que dejemos que él se encargue y él nos ofrecerá los buenos productos, al precio que le convenga, evidentemente. ¿Qué impacto va a tener esta multa respecto a la competencia? O sea, es un primer paso, pero hay que dar más pasos. Es un primer paso, y la misma COFECO en las últimas horas anunció que seguirá también procesos de dominancia. ¿Qué significa esto? El peso excedido. Este es un sector demasiado complejo. Viene de ser monopolio absoluto, gubernamental o privado en México y en el mundo. Entonces, decir monopolio no es perversión de nadie, pero a estas alturas decir concentración de mercado significa que hemos hecho muy mal como país y como gobierno las cosas. Entonces, la COFECO no puede solo quedarse con esta acción. Si se lleva hasta sus últimas consecuencias y las paga, lo que debe seguir también es que la COFETEL, la Autoridad Regulatoria de Telecomunicaciones, aplique una regulación asimétrica u obligaciones específicas. Ya que vimos que tienes esa ventana de aprovechamiento desmedido, vamos a modelarla. Tú y yo hemos comentado, Javier, competencia no es matar al grande. Competencia es nivelar el terreno para que se cumplan los términos que se plantearon para todos. Insisto, y en el mundo se cumplen, y en el mundo es más barato y le llega a todos los servicios. Aquí no hemos tenido ese terreno competitivo nivelado, porque de repente el discurso y la argumentación se hace complicada, porque dicen, ¿qué hay de malo en que una empresa baje los costos y los precios para sus usuarios? Eso está muy bien, pero que los bajen para todos. Porque si no, el nuevo usuario va a querer ir solo con esa empresa y regresamos a una mayor concentración. Ahora, algo que me parece fundamental tocar antes de irnos, es que ha habido muchas críticas a esta multa por lo que se percibe como el contexto político en el que se da. En medio de este pleito entre dos monstruos o dos titanes, incluyendo esta empresa Televisa y Telcel, y esto se percibe como una posición política por parte de la COFECO para golpear al señor Slim, para beneficiar al mismo tiempo a Televisa. Y creo que ha habido muchas críticas en ese sentido. Yo creo que, por un lado, hay que celebrar esta multa, hay que celebrar esta acción regulatoria inusitada, y también exigir que se empiece a aplicar el
el rasero parejo en otros sectores también concentrados, también anticompetitivos, donde también los concesionarios violan los términos de su concesión, y debería haber una revisión, digamos, pro-competitiva en otros sectores, incluyendo el de la televisión. Y te digo una cosa, si esto mismo que hoy se dice es que políticamente es un favor a Televisa, hace un año se hubiera dicho es un favor a Nextel porque está licitando, hace 3 se hubiera dicho es un favor a Telefónica, hace 7 a Avantel y a Axtel. Pues ¿no será que es a favor de la competencia y entonces a todos nosotros? En cada momento del calendario político puedes encontrar una lectura entre Claro, pero líneas. entonces yo lo que sí le exigiría a la COFECO, y no solo a la COFECO, porque muchas de estas decisiones que tienen que ver con la apertura de concesiones en televisión y demás dependen del Poder Ejecutivo, es que hubiera esa consistencia, esa congruencia, ese empuje en favor de la competencia, no solo en este caso. Claro, ahora hay sectores más, como tú decías, estratégicos que otros. El monopolio de álbumes de fotos, no sé si existe o no existe, pero será una prioridad. El duopolio televisivo tiene efectos políticos perversos. El monopolio de facto en telecomunicaciones tiene efectos sobre la competitividad y sobre los bolsillos de los consumidores. Son efectos negativos distintos, pero negativos. Claro. Bueno, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por estar aquí, Ernesto. Denise, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a usted. En nombre de Leo Zuckerman, le deseo una muy buena noche y lo espero aquí mañana en punto de las 10 de la noche, cuando una vez más sea la hora de opinar.